Excelente, estupendo, pues muchísimas gracias. Nada más recapitulando, pues ya conocemos perfecta. A ver si es cierto, rapidín y rapidón, vámonos de preguntón, vámonos con nuestro estimadísimo Emanuel. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, profe. Excelente, nos da muchísimo gusto que esté presente con todos nosotros. Por favor, Emanuel, ¿nos puede recordar, nos puede explicar con sus propias palabras y conceptos, ideas y todo lo que usted tenga, lo que es la bolemia? Mm, Lo que se acuerde, no está en examen, no se preocupe, no le voy a bajar puntos, ni tampoco es para exhibirlo. Es para ver si es cierto que lo que hemos estado platicando, pues ya nos ha quedado bastante asentado y bien entendido para todo mundo. Se me fue, profe, pero sí me acordaba. Que no se le vaya, amárrelo para que luego no se le escape. Ahí va, le vamos a dar pistas, no se apure. ¿Cuáles dijimos? Es más, inciso B, no se me preocupe, le damos pistas, Emanuel. ¿Cuáles dijimos que eran los tres líquidos fundamentales para el mantenimiento de la homeostasis de nuestro organismo? Por favor, Emanuel. Y ahí está viendo uno de esos tres. Es más, con que nos mencione el fundamental, el principal del cual se derivan los otros dos. ¿Cuál es Plasma, ese líquido necesario vital? sangre. Bueno, ese es el mayor, exactamente. Vámonos de lo general a lo particular. Perfecto, muy bien. Entonces, uno de esos tres, enfoquémonos en el que conocemos como sangre, que entre paréntesis, ya sabemos muy bien, pues se trata de un tejido conectivo especializado y que este es fluido. Ahora, por ahí nos acaba de compartir algo importantísimo. El mayor constituyente de nuestra sangre es eso que acaba de decir y mencionó. ¿Nos lo repite, por favor? ¿Quién es el mayor constituyente de nuestra sangre? El plasma. Excelente, muy bien, estupendo. Ahora, entonces, enfoquémonos no únicamente en el plasma, sino en todo lo que configura lo que conocemos como eso que acaba de mencionar, que es la sangre. Aparte del plasma, que es el mayor constituyente de este tejido conectivo especializado, fluido, ¿cuáles otros componentes presenta que están diluidos en este plasma? Plaquetas. Ok, se me fue así muy a lo... Está correcto, está bien, no pasa nada. Se me fue muy a lo específico. Ok, esas, es decir, ¿de qué otra manera les conocemos a las plaquetas, por favor, Emanuel? Y la siguiente pregunta, y lo dejo tranquilo, se lo prometo. ¿De qué otra forma les conocemos? El seudónimo, el sobrenombre, el apelativo, el apellido, si así gustan. Plaquetas y de qué otra manera, por si se lo topa usted y diga, ay, es que nunca supe que eran estas células. Sí, y sí lo supo, pero creo no lo relacionó probablemente, que no queremos que eso pase, ¿verdad? ¿De qué otra forma le conoce las plaquetas? Es más, si yo le dijese, fíjese, Emanuel, que me hicieron un análisis de sangre y aparece que tengo trombocitopenia. Digo, ese término no lo habíamos platicado, pero prácticamente le acabo de dar la respuesta de la sinonimia del nombre que conocemos también a las plaquetas. Ahora, le voy a explicar qué es la trombocitopenia. Y les acabo de dar la respuesta dos veces. La trombocitopenia, tercera vez que le digo, es cuando tengo niveles de plaquetas muy bajos. Por ejemplo, si a nosotros, no, a cualquiera de los presentes, que ojalá nunca sea el caso, nos tienen que someter a una operación quirúrgica, que nos tienen que abrir los tejidos en términos burdos. Tienen primero que nada que analizarnos a ver cuánto traemos de nivel en plaquetas. Si las tenemos bajas, muy probablemente nos tendríamos que esperar porque es muy riesgoso. Bueno, le dije que lo iba a dejar en paz, ¿verdad? Pero todavía no nos ha contestado. Déjeme lo dejo en puntitos suspensivos para continuar con esa explicación con lo de las plaquetas, pero ¿de qué otra manera le decimos a las plaquetas, por favor, Emanuel? Linfa. Y le dije, no, a ver, no se preocupe, ahí vamos a orientarlo, ¿eh? La linfa es uno de esos tres líquidos de la pregunta inicial que estábamos formulando, se deriva de la sangre, de donde principalmente o en lo específico del plasma sanguíneo. Se filtra del endotelio, se forma la linfa y ahora sí tenemos el sistema linfático, que hablaremos en un ratito de eso. Pero regresando entonces con lo de plaquetas, estas tienen un apelativo, tienen un sobrenombre, tienen una sinonimia. Y de hecho, el padecimiento que le estaba compartiendo de la trombocitopenia, quítele penia,
Y quédese que nada más con la Trombocito. primera parte. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dice? Efectivamente, ahí está, ya no se le olvida. Entonces, bueno, eso esperemos, ¿verdad? Si no, no pasa nada, lo recapitularemos, bueno, el tiempo que se pueda en el curso. Entonces, las plaquetas, o entre paréntesis, también conocidas como trombocitos, si nosotros tenemos un nivel bajo de esta, es decir, una cantidad inferior de la recomendable, por si llegásemos a tener o que se nos requiriera para una intervención quirúrgica, no se puede, bueno, sí, pero no es recomendable por el hecho de que qué tal si al momento de estar haciendo la operación, nuestra hemostasia, o sea, nuestro proceso de coagulación, no es tan eficiente y por lo consiguiente empezamos a presentar una hemorragia importante, persistente. Eso es un problema, porque entonces ahora sí regresamos a lo que quiere decir la bulimia. A usted mismo, Emanuel, esta es la última pregunta que le prometí. Por consiguiente, ya ok, estamos de acuerdo, lo seguimos, estamos de acuerdo con usted en lo que nos acaba de compartir y explicar con respecto a características de la sangre, que si el plasma y que si las plaquetas. Pero entonces, todo junto con pegado, es decir, la sangre. Si yo tenía bajas plaquetas, pero yo dije, no, ya rápido, no quiero que siga pasando tiempo, por favor, opérenme, es mi responsabilidad, les firmo lo que quieran a los médicos y a los cirujanos y quienes estén involucrados en mi cirugía, y me hago responsable de las consecuencias, yo paciente. Claro que se puede, obviamente a uno le hacen firmar, digo, no es que sean ojetes, realmente por cuestiones legales los familiares, digo, si son realmente muy recalcitrantes, pueden llegar a ejecutar ciertas obras legales, ¿verdad? Que para evitarse todos esos problemas, muy bien, estimadísimo paciente, pues como usted decida, si así lo quiere hacer, lo vamos a... Claro, también eso sería negligencia. Si de verdad es muy riesgoso, ¿sabes qué? Por más desesperado que te encuentres, mi profesionalismo, yo como médico, yo como profesional de la salud, no puedo ser partícipe de algo que puede desencadenar en una tragedia. Y soy consciente de eso y por eso se lo informo. Por eso es importantísimo que se les comente a los, digo, en nuestros casos, por ejemplo, aquí en kinesiología, pues no nos metemos en cirugías, ni estamos haciendo cortes de tejidos, ni nada, cosas raras. Pero ya hablando, por ejemplo, medicina en general, es importantísimo que siempre se les comunique, ya sea, bueno, por ética profesional, primero se les comunica a perdón, a los familiares, porque qué tal que es una enfermedad terminal. Imagínense que les den la noticia de que, ay, sabes que te vas a morir, no vas a durar ni 6 meses, pues ni modo, disfruta lo que te queda de vida. O sea, qué antiprofesional y qué impacto tan nefasto para el pobre paciente que le digan algo así. Entonces, para esto se recurre a canales, es decir, a sus familiares y se les informa, oye, ¿sabes qué? Pasa esto y el otro. Claro que también el médico le tiene que estar informando de una manera suavizada, pues la situación a su paciente, ¿verdad? Pero punto y aparte. Entonces, regresando con lo de la cirugía, que si tengo bajos niveles de plaquetas, es decir, de los trombocitos, ¿por qué? Porque se presenta lo que se conoce como la trombocitopenia, es como la anemia, o sea, el escasez o la reducción, ahorita vamos para allá, pero para no confundir con términos. Entonces, tengo bajas plaquetas. Si no tengo buena hemostasia, a ver, pero esta no es, Emanuel me lo quedo un poquitito ahí en suspensivos, pero pregunta general, ¿qué dijimos que era la hemostasia? Si saben. Y siempre me la contesta Citlali. Oh, no, perdón, Karina. Pero no está Karina, por eso no la ha contestado. Ya, ahora me caigo. Una Está bien. Entonces, en coagulación. general, ¿qué es la hemostasia? Efectivamente, yo acepto el haciendo acto de presencia. Entonces, si yo no presento muy buena coagulación debido a, acuérdense que la punta de lanza, los primeros en llegar para activar y hacer la respuesta de la coagulación, son precisamente los trombocitos, es decir, las plaquetas. Entonces, si yo no las tengo en un nivel adecuado, óptimo, ideal para que esto se esté llevando a cabo, por lo consiguiente, empieza a ocurrir una hemorragia persistente, constante, que sigue fluyendo. Es decir, nuestra sangre se nos está saliendo de su cauce en términos sencillos o burdos. Por lo consiguiente, ahora sí regresamos con Emanuel y esta es la última pregunta. Si presentamos una hemorragia, ¿esto qué significa para nuestra sangre? Por favor, Emanuel. Y tiene que ver con la bulimia. Usted lo que se acuerde, lo que nos quiera compartir. Pues se va a salir de su cauce. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia, pues vamos a estar perdiendo sangre. Perfecto. Muy bien. ¿Y eso qué? ¿Son buenas o malas noticias para el organismo? Malas. Ok, estupendo. Inciso C, es la misma pregunta, ¿eh? ¿Cuánto en promedio habíamos dicho que presenta de sangre un organismo humano? 5 litros, de 4 a 5, algo así.
Excelente, así es. Un rango mínimo de 4, un rango máximo de 6, en promedio 5 litros. Adecuado, perfecto, muy bien. Por lo consiguiente, sin darse cuenta, usted mismo acaba de contestar lo que significa la volemia, es decir, el volumen total que presenta un organismo humano en circulación. Ya dijimos, rangos mínimos o máximos en promedio, media aritmética, 5 litros presenta de manera normal, convencional, sana, una persona, un ser humano, un organismo en equilibrio. Por lo consiguiente, si yo tuviese o cualquier persona que esperemos que nunca que tenga que ser sometida a una cirugía, de repente sí es imposible en el sentido de que si no se somete a cirugía, entonces esa persona es muy probable que también pueda llegar a fallecer. Entonces, de emergencia, tiene que realizarse esa operación, aún y a pesar de que puede llegar a presentar una baja cantidad de trombocitos o de plaquetas. Pero punto y seguido. Pero mientras lo Entonces, operan, así lo como nos comentaba transfunden, nuestro ¿no? es que se complica, claro. Para mantenerlo estable, si es necesario, saben que tráiganme bolsitas de sangre y métanle porque se nos está cayendo la volemia. Efectivamente. Pero en el mejor de los casos, para evitarse esas complicaciones, lo mejor es que tenga los niveles adecuados óptimos para que se pueda someter a ese tipo de operaciones, ¿verdad? Pero sí, tiene toda la razón. Hay maniobras de emergencia que se pueden hacer para salvarle la vida a los pacientes, claro, en eso estamos de acuerdo. Pero punto y seguido, entonces, para terminar con nuestro estimadísimo Emanuel, entonces, usted mismo nos puede comentar ahora sí desde la pregunta inicial qué es la volemia. Sí, la volemia es el volumen de sangre en el cuerpo. Total, exactamente, el que no puede variar tiene que mantenerse constante para mantener el equilibrio, por lo consiguiente la homeostasis en el organismo. Efectivamente, perfecto, así es, tiene razón, estimadísimo Emanuel. Entonces, ella nos estaba comentando, bueno, pues que sí, que el plasma, es decir, este líquido que está en, más bien, a ver, pregunta general. Aparte del plasma, bueno, ya nos dijo y nos compartió nuestro estimadísimo Emanuel que los trombocitos y que las plaquetas y que están implicados en la hemostasia, muy bien. Pero aparte de las plaquetas que se encuentran integradas en este componente o en esto que nosotros le llamamos como forma parte fundamental de nuestra sangre, ¿cómo dijimos que les íbamos a llamar a todas estas células que conforman nuestro tejido conectivo especializado llamado sangre? Pregunta general. ¿Sí me expliqué con la pregunta? O sea, aparte del plasma, ¿qué más tiene la sangre? Pero no vamos, no, bueno, si se van a lo específico, está bien, no pasa nada. Pero antes, un pasito previo, antes de llegar al nombre específico, por ejemplo, plaquetas, las plaquetas están consideradas dentro de esta categoría que forma parte de la sangre. ¿Cómo dijimos esa categoría? Plasma y qué otra cosa, aquello que tiene forma, porque son células. Es más, ahí le da otra pista. Es un ¿Leucocitos? elemento que conforma nuestra sangre. Ok, bueno, nos fuimos, está bien, estoy de acuerdo, sí, nos fuimos a lo particular. Tejidos formes, algo Leucocitos así. son, efectivamente, ahí está, ahí lo tienen. Por eso les insisto muchísimo con vámonos de lo general y después a lo particular, pero está bien porque al menos me gusta que ya estemos relacionando todo junto con el mismo tema, en este caso que estamos tratando con hematología. Entonces, ojo, elementos, bueno, en este caso es lo que estamos señalando, pues la constitución de lo que conocemos como el plasma, pero ahora sí, en la parte del sedimento, del precipitado, lo que está más pesadito, lo que se va hasta el fondo, esos a los que le denominamos los elementos formes. Ojo, este es el paso intermedio antes de que nos vayamos a lo particular, como cuando nos brincamos que si las trombocitos o plaquetas o que si los leucocitos, totalmente de acuerdo. Pero antes, porque entonces tendríamos que terminar de mencionar quién, pregunta general, es la célula de mayor abundancia en nuestra sangre. Sí saben, es esto que sigue que estamos señalando aquí. ¿Cómo se Eritrocitos. llama la célula más abundante de la sangre? Efectivamente. Ahora, pregunta general. Así como le dijimos y le cuestionamos a nuestro estimadísimo Emanuel, es más, vamos a seleccionar a alguien más, a nuestro queridísimo Eduardo. Eduardo, muy buenos días, ¿nos escucha? ¿Qué tal, profesor? Perfecto, excelente. Pues muy buenos días, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, Eduardo. Entonces, así como le estábamos, o más bien nos explicó nuestro estimadísimo Emanuel que la volemia, pues el volumen total de la sangre. ¿Nos puede recordar usted, por favor, Eduardo, qué es el hematocrito?
Ay, Dios. Lo que se acuerde, no pasa nada. Hema es prefijo de la sangre. Es más, ahí tiene la respuesta. Nada más habría que explicarlo con sus propias ideas. Eso que estamos viendo del 44% del total de lo que conforma Ah, nuestra sangre. lo que está abajo, el sedimento, el hematocrito. Ah, ya. Es cantidad total de los elementos formes de Ok, la en particular, hematia. sí, tiene razón, ojo, ¿eh? Excelente, perfecto, así es, qué buena deducción, tiene toda la razón. Ahí le va. Nos lo dijo de una manera apropiada, se fue de lo general a lo particular, porque número uno, nos enfocamos, ok, estamos hablando de la sangre, hasta ahí todos de acuerdo. Inciso B, nos estamos enfocando a los elementos formes. ¿Quiénes son estos famosos elementos formes? Todas y cada una de las células y las estructuras celulares, atención, porque entre paréntesis las plaquetas no son células, ya lo sabemos, pero ahorita lo recapitulamos. Entonces, no importa, ¿por qué? Porque también la estamos integrando, están dentro de la categoría que denominamos como elementos formes, incluidas las más abundantes que se encuentran en circulación del torrente sanguíneo, que se trata precisamente de las hematies, lo que nos acaba de compartir nuestro estimadísimo Eduardo, tiene toda la razón. Por lo consiguiente, la respuesta la contestó de una manera bastante estructurada. ¿Por qué? ¿Qué es el hematocrito? Son los elementos formes, la cantidad que se encuentra en nuestra sangre, en específico de las hematies. Fíjense nada más los conceptos, me gustó muchísimo cómo los aplicó. Perfecto, muy bien, así es, tiene toda la razón a nuestro estimadísimo Eduardo. Entonces, ahora sí, bueno, eritrocitos, hematies, glóbulos rojos, perfectamente bien, no hay ningún problema. Ahora, ojo, esto también que estamos señalando aquí, lo que se encuentra en la interfase, o sea, no está ni tan arriba, ni tampoco tan precipitado en el fondo, como en el caso de las hematies o los eritrocitos. Esto es lo que nos comentaban. Ok, lo que nos fuimos hasta lo particular, los famosísimos leucocitos. Y lo que nos comentaba Emanuel, también las plaquetas, más o menos en el 100% de nuestra muestra sanguínea, si se fijan, son la minoría. ¿Por qué? Porque, ojo, estamos tratando con elementos formes. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea elemento forme, hablando de la sangre, claro está, entonces va a ser plasma, es decir, agua, todo ese líquido que mantiene en disolución todos estos elementos formes, entre paréntesis, las células sanguíneas. Así de claro, así de sencillo. Y las que son las de mayor abundancia, a las que les denominamos la cantidad de matías en circulación, eso es el hematocrito. Y todo junto con el plasma, lo que se mantiene en circulación en el organismo, esa es la volemia. Entonces, si se fijan, rompiendo los kinder sorpresas, volemia, pues el total del contenido de la sangre en el cuerpo. Pero el total del contenido de hematies, ¿por qué? Porque como son las más abundantes, pregunta general, ¿cuál es la función fundamental, principal, básica del por qué existen nuestros eritrocitos? ¿Qué hacen? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Su función principal. Puede ser capciosa un poquitín, pero ya sabemos para qué sirven los glóbulos rojos, los eritrocitos. ¿Para qué funcionan? Para coagular, Para el para intercambio de cosas. desintoxicar. Ok, muy bien, estupendo. ¿Y cómo le dijimos entonces que se le llamaba ese fenómeno y dónde ocurre de ese intercambio gaseoso? Porque, ojo, podemos mencionar dos tipos de ese intercambio. Lo que le conocemos como la respiración K y la respiración K, pero aquí en estos momentos la pregunta, la incógnita es ¿cómo le llamamos a ese fenómeno del intercambio gaseoso que ocurre en dónde? Por favor, En Diego. los aposis. Yep. Va, se la arrebataron, pero tienen toda la razón. Ocurre, ojo, me la respondieron de atrás para, no, perdón, de después para antes. Bueno, del final para el comienzo. ¿Por qué? Porque me dijeron primero el lugar, la ubicación anatómica. Ok, muy bien, todos de acuerdo. Los alveolos, ya estamos hablando de los pulmones, de su parte interna. Y entonces, ¿cómo dijimos que se llama ese fenómeno de intercambio gaseoso que ocurre en los alveolos? ¿Y si lo dijeron? Hematosis. Efectivamente, por lo consiguiente, principal función de las hematies, que es que se lleve a cabo la hematosis. ¿Por qué?
Porque necesitamos que se lleve a cabo ese intercambio gaseoso entre oxígeno diatómico y el dióxido de carbono. Ahora, para responder al inciso C, ¿cuáles son los dos tipos de respiración que vamos a tener? Ojo, respiración, no estoy diciendo circulación, porque ahorita voy para allá. ¿Cuáles son los dos tipos de respiración que tenemos en el organismo? Si saben. Ya dijeron una, la hematosis. ¿Dónde se lleva a cabo la hematosis? En alveolos, ok. O sea, hace que respiras. Ok, bueno, sí. En particular, si decimos respiración alveolar, estoy de acuerdo. Pero vámonos un poquitín para atrás, lo vemos un poquito más hacia afuera y decimos la respiración pulmonar. O bueno, alveolar, no hay ningún problema. Ya somos más específicos y queda claro que estamos hablando de los pulmones. Entonces, si tenemos respiración pulmonar, ¿cuál sería la otra respiración? ¿A nivel qué? El de las células, que es aeróbica. Exactamente, ok, sí, es aeróbea. ¿Por qué? Porque está intermediando el oxígeno diatómico. No obstante, sí, la pregunta, lo que satisface la respuesta en este caso que por ahí se escuchó, es la respiración celular, efectivamente. Porque así como me dijeron alvéolos, respiración pulmonar, entre paréntesis, alveolar, bueno, estoy de acuerdo. Respiración celular, ok, ya ocurrió la hematosis gracias a los eritrocitos o las hematias o los glóbulos rojos. Ahora sí, vamos a preguntar, ¿cuáles son los dos tipos de circulación? Ya dijimos respiración, ¿cuáles son las dos circulaciones? Pregunta general. Pulmonar y sistémica. Excelente, muy bien, que entre comillas, perdón, entre paréntesis, la pulmonar también la encontramos en la literatura como ¿de qué nombre? Por favor, Diego. ¿Chiquita o grande o miniatura o cómo? Respiración pulmonar, entre paréntesis, también conocida como. ¿Sí me explico con la pregunta? ¿O necesitamos de nuestro cafecito? No, faltan 10 minutos, ahorita rápido. Por ejemplo, si la Menor. sistémica le dijera, es la circulación. Exacto, perfecto. Muy bien, así es. De hecho, apenas le iba a decir circulación ahora usted mismo, antes de que lo respondiera. Si la pulmonar, entre paréntesis, menor, circulación menor, ¿cómo le consideraríamos entonces a la sistémica? ¿Circulación qué? Mayor. ¿Inferior? Efectivamente, así de claro, así de sencillo, así es. Y obviamente lo estamos comentando por cuando ustedes se lo topen o se los comenten o se los expliquen con esas palabras. Ah, ok, sí, cierto. Yo me lo aprendí, o sea, ustedes como si fueran en primera persona, yo me lo aprendí como pulmonar y sistémica, pero me queda claro que cuando me mencionen menor o mayor, pues es lo mismo, ¿verdad? Menor pulmonar, mayor sistémica. Así de claro, así de sencillo. Igual caso con lo de las respiraciones, que si es pulmonar, ¿por qué? Porque se está llevando a cabo la hematosis. O si es celular, ¿por qué? Porque ahí también se está llevando a cabo el intercambio de los gases, oxígeno diatómico y dióxido de carbono. Por eso es aerobio. ¿Por qué? Porque estamos mencionando que existe el oxígeno diatómico. Gracias a eso se considera aerobio. Cuando no está presente, eso sería una atmósfera anaerobia, porque en ausencia de aire, esto sí entrecomillado, porque en realidad lo que nos interesa es la presencia del oxígeno. Pero punto y seguido, entonces seguimos elementos formes. Ya sabemos, es plasma que se encuentra diluyendo los elementos formes. ¿Quiénes se encuentran en mayor proporción? Es decir, el hematocrito, las hematies, más menos de manera normal, convencional y saludable, una persona presenta el 44% del total de la concentración de toda la sangre. Ya sabemos que la mayoría es el plasma. Lo que le continuaría, lo que le sigue son las hematies, o sea, los glóbulos rojos, los eritrocitos. Y en menor cantidad y proporción, claro, dependerá si presentamos o no una infección activa, pero aquí en términos sencillos, si nuestra fisiología se encuentra estable y no tenemos ninguna infección de ningún tipo, entonces va a ser menor inclusive al 1% del total de la concentración de toda la sangre. Porque aquí lo que estamos mencionando son, ok, los elementos formes son las células, hasta ahí creo que no hay dudas. Entonces, ahora sí, enfocándonos en las células sanguíneas, o sea, ergo, entre paréntesis, los elementos formes. Ya estamos observando aquí los eritrocitos, hematías, glóbulos rojos. Ok, perfecto. Y de hecho ya me los contestaron. Desde el comienzo que le preguntábamos a nuestro estimado Emanuel, él nos dijo, ok, las plaquetas, perfecto. Pregunta general, ¿de dónde salen las plaquetas? Y ya lo saben.
Pueden contestar algunas cosas, varias, un par de cosas podría ser. Mega Por ahí de repente me decían el hígado, no. Médula ósea. Excelente, y usted misma, sí, así es, fíjense, me lo dijeron desde lo particular hasta lo general. ¿Por qué? Porque las dos respuestas son correctas y así es, son acertadas. Ahora, si la pregunta fuera específica, ¿de cuál célula en específico provienen las plaquetas o también conocidos trombocitos? Ah, ok, me lo contestaron perfectamente bien, de los megacariocitos. Ahora, si la pregunta es general, también la respuesta puede ser igual, de la misma índole. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde provienen las plaquetas? De la médula ósea. ¿Pero cuál? Porque tenemos dos. Nomás me dijeron médula ósea. ¿De qué color es? Esponjosa. Nada más completando Roja. esa respuesta. Ok, fíjense, me gustó que relacionaran dónde se alberga. Y bueno, también me contestaron el color de esta precisamente por la presencia de las hematies. Ok, nada más que lo esponjoso. A ver, pregunta general. ¿Por qué dijimos dónde se albergaba la médula ósea roja en el sistema esquelético? ¿Se acuerdan? Y sí, Los lo huesos. acaban de decir, por eso se los pregunto. Ok, muy bien, estoy de acuerdo. En los huesos, pero ¿dónde en particular? Más específicamente. Esponjoso. Acuérdense que la anatomía de nuestros huesos, ok, ¿y dónde se aloja, perdón, dónde se ubica anatómicamente el hueso esponjoso? Si saben, ¿cómo le decimos a la parte interna de un hueso ¿En los largo, huesos por ejemplo, del largos? cuerpo humano? Ok, exactamente, ahí vamos, de lo general a lo particular. Huesos largos enfocándonos para ubicar la médula ósea roja. Entonces, En ¿cómo la le llamamos a la metáfisis de parte los huesos interna? largos. Vamos a La metáfisis es el comienzo del hueso esponjoso. Es la Por lo epífisis. consiguiente, sí va a haber, no digo que no. Efectivamente, ahí está. ¿Y de qué lado? ¿Del proximal o del distal? Pregunta capciosa. Ese fue usted, Joseph, ¿verdad? De ambos. ¿Me repite la pregunta? Efectivamente. Ya. Bueno, ya se la contestaron, pero se la reformulo de otra forma para que usted no la conteste. ¿Dónde se encuentra la médula ósea roja? Nos dijo en epífisis. ¿De qué lado? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Para todos, obviamente, pero en este caso para Joseph. ¿De estar arriba o estar abajo o estar en medio o estar a la izquierda o estar a la derecha? ¿O Pues estar en en un los corte extremos. sagital o en un corte transversal? Ok, pero ¿cuáles extremos? Superior. O sea, está bien, su respuesta me parece. Nada más en la superior, es decir, está hablando de la parte proximal, de la En todo. epífisis proximal, solamente ahí vamos a presentar. O sea, también la metáfisis y también la diáfisis. No, en los dos lados. ¿O se hace en cuáles? ¿En la proximal y en la distal? La quiero confundir, no sé, no me tome, soy muy malo, ya lo sé. No, Ahí le va, tiene toda la razón. No, ¿por qué? Por favor, explíquenos su respuesta. Yo acepto. Va bien, está muy bien, nada más la quiero desatinar. pues es en la superior e inferior. ¿En cuáles extremos? Ok, muy bien, estamos de acuerdo, pero ¿cómo le llamamos a esas superior e inferior? ¿Extremos qué? Y se lo mencionábamos, se lo dijimos hace ratito. Le vamos a dar pista. Una está lejos, es la distal. Y la que está más cercana, ¿cómo le llamamos? Medial. Proximal. No, eso sería la diáfisis. Exacto, ahí está. Pero va bien, no se preocupe, ya nada más la quise hacer enojar. Los extremos de los huesos largos, ejemplo, en el caso del fémur, ojo, porque mencionaron el hueso esponjoso. Ese no va a estar en todo el hueso, va a estar en estructuras específicas anatómicas de nuestro hueso largo, en el caso del fémur, insisto. Si decimos los extremos está bien, es correcto, yo no digo que no, pero para ser más específicos, ¿qué extremos? O superior o inferior, intermedio, ¿de qué estamos hablando? Ah, de la porción proximal y de la porción distal. ¿Cuál es una y la otra? La proximal es la que está más cercana al eje axial de nuestro organismo o del esqueleto, si ustedes gustan y prefieren, del esqueleto axial. Es el que se le aproxima, el que está más cerca. En cambio, el extremo que está más alejado, por ejemplo, en el caso de que si mirando hacia la parte inferior, hacia nuestras extremidades, por ejemplo, nuestras piernas, ese sería el extremo, entonces, distal. Pero tenía toda la razón, ya nada más la quería estar ahí confundiendo.
tanto el extremo proximal como el extremo distal, ahí se alberga, se encuentra, se ubica el hueso esponjoso, que es quien va a estar manteniendo la médula ósea roja, de donde salen precisamente los trombocitos, también llamados plaquetas. Ahora, más específicamente, ¿de qué células se originan las plaquetas? Me lo dijeron muy bien. ¿Del quién dijimos? Y empieza con la consonante M. Y no es mío. Efectivamente, los queridísimos megacariocitos ubicados en médula ósea roja del hueso esponjoso de los extremos, tanto proximal como distal, ahí lo tienen, así de sencillo. Excelente, estupendo. Pues entonces ya decimos plasma más menos 55% del total del contenido de lo que llamamos sangre. ¿Por qué? Porque es lo que lo está diluyendo, que es en donde se encuentran presentes precisamente los elementos formes. ¿Quién es el mayor constituyente de los elementos formes? Pues nada más ni nada menos que las hematies, o eritrocitos o glóbulos rojos, no hay ningún problema. Y aquí en esta fracción, esta franja que estamos observando, pues es la minoría, pero siguen siendo, ojo, elementos formes. Aquí estábamos platicando de lo que conocemos como plaquetas, o también como conocidos como los trombocitos. Estas también, ojo, todas las células sanguíneas provienen de la médula ósea. Hasta ahí no hay duda, todo claro, todo bien. Todos los elementos formes tienen un origen en común. Ya en lo particular, por ejemplo, en el caso de las plaquetas, pues ya presentan una célula que es la que desprende sus pedacitos de citoplasma, que son las que empiezan ahora sí la circulación en torrente sanguíneo y empiezan a fungir, a cumplir sus funciones como trombocitos o plaquetas. Y por ahí mencionaban, a ver aquí así rápidamente, pregunta general, los famosísimos leucocitos que ya conocemos perfectamente, o vamos a recapitular a ver si es cierto, los que conocemos como glóbulos blancos. A ver, a nuestra estimadísima Fernanda. Muy buenos días, ¿cómo está usted? O ya se nos fue como de costumbre. A desayunar o a dormir, no sé, digo, puede ser muchas cosas. No, yo creo que sí se nos fue, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a preguntarle a nuestro estimadísimo Felipe. Muy buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, sí. Perfecto, excelente. Por favor, Felipe, ¿nos puede recordar cómo dividimos a los famosísimos leucocitos? Ojo, vámonos de lo general a lo particular. Es decir, aquellos que sí tienen qué cosa y aquellos que no las tienen. Ya se me olvidó, profe. No se preocupe, aquí se lo recordamos. Es más, le vamos a dar pistas. ¿Cómo se llama ese organelo que se encuentra en el interior, es decir, en el citosol, en el citoplasma, en el contenido de la membrana de las células, que funciona para almacenar sustancias químicas? ¿Se acuerda? ¿La Por linfa? ejemplo, ahí le va. La vacuola. No. Organelo, no sustancia que se filtra del endotelio. Pero ahorita vamos para allá. En el caso de este organelo que conocemos como vacuola, ¿por qué? Porque tiende a almacenar las sustancias químicas en donde, en el citoplasma, es decir, en el interior, atravesando la membrana de las células. Entonces, ¿cómo se les llama, para usted, estimadísimo Felipe, cómo se les llama a las vacuolas chiquititas? Que son la misma función, exactamente Vesícula. almacenando o contienen sustancias químicas. Efectivamente, entonces, en el caso de nuestros leucocitos, vamos a presentar o vamos a tener aquellos que sí presenten sus vesículas y aquellos que no las contengan. ¿Cómo los diferenciamos uno de otro? Los que sí, los que no tienen. ¿Cómo les decimos? ¿Vesiculados y No avesiculados, sé, tal vez? profe. Ahí le va. ¿Cómo de que no? Sí sabe. Cuando usted observa al microscopio cualquiera de estas células y le ve como si fueran una especie como de granitos que están contenidos en su citoplasma, que en realidad son estas vesículas, que es las que contienen estas sustancias que se encuentran en su citoplasma. Entonces, si tiene granitos, ¿cómo le diría a los que tienen granos, a los que tienen acné, a los que tienen Granulados espinillas? y agranulados. Ok. Excelente, muy bien, así de sencillo. Ahora, para entender que estamos refiriéndonos a los leucocitos, pues normalmente utilizamos el concepto, la palabra, el término granulo. ¿Y cuál era el sufijo para referirnos siempre a las células? Usted mismo, por favor, tocayo. ¿Granulo qué? Citos. El sufijo de la célula, por ejemplo. Exacto, entonces, usted mismo, ¿les decimos de cómo y de qué otra manera a los que presentan y a los que no tienen esas vesículas? Granulocitos y agranulocitos.
Efectivamente, ya ve que sí sabe, tiene toda la razón, así es como vamos a dividir a nuestras famosísimas células del sistema inmune o nuestras células de defensa, los queridísimos leucocitos. Los que presentan estas vesículas o estos gránulos, estas estructuras, serían los granulocitos, y los que no las presentan, los que no las tienen, los agranulocitos. Estupendo, perfecto, muy bien, muchísimas gracias, estimado Felipe. Vámonos entonces ahora con nuestro queridísimo, bueno, vamos a preguntarle a nuestra queridísima Gloria Janet. Hello. Buenos días, ¿nos escucha? Sí, Excelente. Perfecto. Le iba a decir, we are very glad that you answered to our call. Ok, Gloria Janet, por favor, ¿nos puede recordar ejemplos de leucocitos a granulocitos? ¿Sí queda clara la pregunta? sí, pero Es estoy más, con que nos pensando. mencione quién es una... muy bien. ¿Quién es una granulocito? Y se acabó. Puede mencionar, pues podrían ser varios ejemplos, pero con que nos diga uno de los que pertenecen a los leucocitos que no presentan estas vesículas, que es así súper característico, con eso. Es uno de los glóbulos blancos, ¿no? Es más, así es lo que estamos apreciando aquí en precisamente nuestro esquema. Ya sabemos, el mayor constituyente de nuestra sangre, pues el plasma. Los elementos formes, el mayor constituyente de estos son los eritrocitos. Y el menor proporción o cantidad al que se encuentra en nuestros elementos formes, es decir, integrando lo que conocemos como sangre, son los famosos leucocitos y plaquetas, pero las O plaquetas pues ya las linfocitos. platicamos y las mencionamos. Efectivamente, ese sería el ejemplo de qué. De Terminando los con usted, por favor, Gloria Janet. granulocitos. Muy bien, perfecto. Tanto los linfocitos, ¿nos puede mencionar al menos dos tipos de linfocito que tenemos en el cuerpo? ¿Cuál y cuál? ¿Y que son consonantes las dos? Por ejemplo, ok, estoy de acuerdo, linfocito, y luego le sigue una consonante, la inicial, una letra. Puede ser uno y puede ser otro. ¿Cuáles son esos linfocitos? Por ejemplo, para darle una pista. ¿Neutrofilos? ¿Son esos? O las células. O Bueno, en había ese dicho. caso, O habéis dicho algo así de los por ejemplo, células T. ajá, los que exactamente, ahí está. Ahora, bueno, por ahí en la literatura, si lo consultan o quien les platique, a lo mejor les conocen como las células T o las células B. No es incorrecto porque siguen siendo células, pero si nos enfocamos más a la clasificación de leucocitos, siendo estrictos, es preferible llamarles por su nombre y apellido. ¿Que cuáles son esos nombres? Linfocitos o son T o linfocitos B. Así de claro. Bueno, si les decimos células T, células B, bueno, es un poco más confuso desde mi muy humilde opinión. Y para que haya cero confusiones y que quede esclarecido y bien aclarado, entonces mencionamos linfocitos, tanto los T como los B, que estos son de los mejores ejemplos que podemos mencionar de los leucocitos, de cuáles de los dos que ya mencionamos que presentan o no vesículas de almacenamiento de sustancias químicas, es decir, ausencia de gránulos, los famosos agranulocitos. Ejemplo, los linfocitos. Perfecto, muy bien, así es. Muchísimas gracias, Gloria Janet, por su participación. Y ahora vamos a preguntarle a nuestra estimadísima Maja Daniela Unsurbe Torres. Buenas tardes para usted, ¿cómo está? Bien, profe. Excelente, por favor, Daniela, los puede compartir, aparte de los linfocitos que nos acaba de comentar muy bien nuestra estimada Gloria Janet. ¿Qué otro ejemplo de un leucocito agranulocito presentamos en el cuerpo? Ya dijeron linfocitos, entonces por ahí quedaría otro. ¿Se acuerda que? A ver, ¿quién es el que se encarga de fagocitar invasores? Había dicho que dijo linfocitos, ¿verdad? Ajá, linfocitos ya, o sea, sí estamos de acuerdo que son leucocitos y son agranulocitos, ejemplos linfocitos T o linfocitos B. Pero hay es decir, otros leucocitos que no tienen estos gránulos y que también participan y son activos en la respuesta inmune.
o la defensa en contra de invasores que presenta nuestro organismo. Entonces, unos son los linfocitos. Ojo, nos estamos enfocando en los que no tienen gránulos. ¿Cuáles serían los otros que les gusta fagocitar? Que introducen en su ¿Monocitos? citoplasma y que luego ya el fagos. ¿El qué, perdón? ¿Los monocitos? No. Ok, perfecto, excelente, así es, tiene toda la razón. Ahora, nada más y la dejo tranquila. El monocito cuando madura, ¿en qué se convierte? ¿Macrófago? ¿No, verdad? ¿Sí? Lo adivinó muy bien, así es, digo, yo pensé que lo decía así con toda seguridad, pero lo adivinó y lo adivinó perfecto. Efectivamente, entonces ahí tenemos a los mejores ejemplos de los leucocitos que no presentan gránulos. Ahí está el monocito que madura en el macrófago, efectivamente, como nos compartía nuestra queridísima Daniela, y lo que nos recordaba nuestra queridísima Gloria Janet. Los linfocitos, tanto los T como los B, también son leucocitos. Ojo, las células de defensa, es decir, entre paréntesis, los glóbulos blancos, pero que estos no presentan estos gránulos, o sea, estas vesículas conteniendo sus sustancias químicas. Muy bien, entonces, ahora, como nos recordaba nuestro estimadísimo Felipe, y los que sí tienen esos granos, o esas vesículas, o esos granulocitos, así les decimos a estas células, estos leucocitos. Ahora sí, vamos a preguntarle entonces a nuestra queridísima Natalia. Natalia, muy buenos días, ¿nos escucha? ¿Sí está por ahí o también se nos desvaneció? Se desapareció. Hombre, tío, que aquí asustan. Desaparecen mis estudiantes. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Víctor. Víctor, muy buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, profe, sí. Excelente, por favor, Víctor, para terminar con esta diapositiva, ¿nos puede recordar qué nos faltaría mencionar de los famosos leucocitos que presentan gránulos? ¿Algún ejemplo? O si nos dice los tres, por favor, que de hecho nuestra estimadísima Gloria por ahí le aventó una pista, que le dijo uno de estos tres. Pero si usted nos lo recuerda, por favor, Víctor. Ay, Dios. Ah, Sí sabe, es más, vamos a darles una pista. Tienen su clasificación o sus nombres en base a su afinidad por cierto tipo de colorantes. Ahí está. Y los colorantes pueden ser aquellos que tienen un pH bajo o un pH alto, siendo el valor 7 el neutral, ¿verdad? basofilios, eosofilios y neutrofilios. Exactamente, ahí está, nada más un poquitín. Así es, basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Ojo, bueno, eosinófilos también lo pueden encontrar como acidófilos, ¿verdad? Pero en el caso del primero, así es, el basófilo es el que tiene mayor afinidad por aquellos colorantes que presentan pues un pH básico superior a 7. Ejemplo, en el caso de la hematoxilina. Ahora, en el caso del neutrófilo, usted mismo, Víctor, ¿por qué no se imagina que le llamamos así? En base a esto de los colorantes. Ah, pues dijo que tenía que ver el pH y el nombre tiene neutro, me imagino porque tiene un pH neutro. Ok, bueno, así es. Si metemos en la escala del pH, tiene toda la razón, porque no le gusta ni ser ácido, ni tampoco le gusta ser muy básico. Entonces, simple y sencillamente se queda en el intermedio y dice, yo soy neutral, yo soy un terreno en el que ni muy para allá, ni muy para acá. Entonces nos quedamos en medio, en un estado equilibrado, y por lo consiguiente soy un neutrófilo. Efectivamente. Y el último, el que tiene una afinidad por lo ácido, es decir, ejemplo, en el caso del colorante conocido como eosina, el famoso eosinófilo. Entonces, ya nada más recapitulando con los elementos formes que se encuentran constituyendo nuestro tejido conectivo especializado llamado sangre. Número 1, los eritrocitos, las hematías o los glóbulos rojos. ¿Qué dijimos que entonces? ¿Cuál es el fenómeno que desempeñan en el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Y si saben, pregunta general. ¿Hematosis?
Efectivamente, ahí está Daniela to the rescue. Usted misma, por favor, Dani. Entonces, las plaquetas, que son las primeras que inician el fenómeno de la coagulación, ¿cómo le llamamos a ese fenómeno? El nombre del mismo. Y si sabe, ¿cómo de que no? Y también es el prefijo ema. Bueno, emo. Hemostasia. Eso. Bueno, efectivamente, bueno, se lo contestaron, pero tiene toda la razón, así es. Este es el fenómeno que desencadena, que se lleva a cabo gracias a la acción y a la función de nuestros trombocitos, o entre paréntesis, también conocidos como plaquetas. Y finalmente, los famosos leucocitos. Atención, bueno, aquí se ve abajo, pero no significa que únicamente sean por causa de los granulocitos. En realidad se refiere a todos a los que les llamamos leucocitos, tanto aquellos que son considerados agranulocitos, ejemplo, el caso de macrófagos o sus antes de su fase inmadura, los monocitos, o los linfocitos, tanto los T como los B, y todos y cada uno de aquellos que presentan afinidades particulares por colorantes, ya sea ácidos, como en el caso de la eosina, o básicos, como en el caso de la hematoxilina, que de ahí deriva precisamente su seudónimo, o su nombre, o su característica. Porque el basófilo, el neutrófilo y el eosinófilo, así de sencillo, y todos y cada uno de estos leucocitos intervienen en la respuesta inmune. Efectivamente, ahora, pregunta capciosa. Primero que nada, ¿a todos los presentes, mis estudiantes, conocen cuál es su grupo sanguíneo? Puede ser que sí, puede ser que no. Digo, yo les recomendaría que lo supieran. Efectivamente, el grupo sanguíneo se refiere tanto a... Muy bien, en el caso de su servidor, yo soy A. Ojo, y atención, estos sí se los voy a... bueno, no en el examen, pero sí como parte de su formación profesional. Yo les recomiendo que por favor no digan A positivo, ni B negativo, ni... O sea, aunque la mayoría de las personas lo digan así, probablemente porque así se acostumbraron o porque nunca les explicaron y por eso lo dicen de esa manera, pero en realidad, porque positivo a qué, negativo a qué, tienen que decir nombre y apellido. Por ejemplo, en mi caso, si yo me presentara para poderles explicar cuál es mi grupo sanguíneo, yo diría, soy del grupo ARH positivo. O si no tuviera ese marcador de superficie que ahorita lo explicamos, entonces tendría que decir ARH negativo. Claro, insisto, yo les recomiendo que nos acostumbremos a referirnos así a esos marcadores de superficie de nuestros eritrocitos. Claro que se entiende si alguien les dice A positivo, O negativo, B negativo, AB positivo. Bueno, o sea, se están comiendo el marcador de superficie, el famosísimo RH. Pero yo les sugiero, les inculco y les recomiendo que digan, yo soy ORH negativo. Porque número 1, se escuchan más pro. Número 2, están educados. Y número 3, entienden, porque lo vamos a explicar en este momento, el que quiere decir eso. Pregunta capciosa, no sé si en algún momento se los platicaron, ustedes lo leyeron, lo investigaron, se los dejaron de tarea o lo que sea. A ver, pregunta general y capciosa. ¿Qué significa el RH en los grupos sanguíneos? Ya se entiende, positivo pues está presente, negativo no está ausente. Como en el caso de granulocitos no tienen las vesículas, no tienen gránulos. Los granulocitos sí los tienen. Aquí es igual, RH positivo sí lo tiene. ¿Qué es el RH? Pregunta para todos, pregunta capciosa. ¿Por qué se llama RH? ¿Por qué no simplemente proteína de superficie? Si no, ahorita agarramos a una valiente o a un valiente. A ver, aquí no le he preguntado. Vamos, déjenme revisar la lista. Y Carol, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Sí nos escucha? Carol, tierra llamando a Carol. Houston, we have a big problem. Carol is not here. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Digo, puede ser que tenga dificultades de conexión, no lo sabemos. A ver. Belmontes no está, nuestra estimadísima Belmontes. Karina Martínez, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, bien, gracias. ¿Y Oye, tú? todos,
Excelente, Karina. Ya me había preocupado de que no fuera a responder como sus casos anteriores de nuestros compañeros, pero qué bueno que usted es valiente y alzó la voz. Por favor, Karina, y no se apure, no estamos en examen y si se equivoca no importa, o sea, no pasa nada. Precisamente, según yo, la estrategia es para que todo esto se les quede mejor entendido. Por favor, Karina, a ver, ¿nos puede explicar? A ver, por ahí creo que tenemos alguna participación. Ah, bueno, yo acepto. Permítame un poquitín, que yo sé que usted ya tiene cara de que yo les voy a contestar a todos. Pero para comenzar para que prosiga nuestra queridísima Karina, ¿qué es eso del famosísimo RH en los grupos sanguíneos? Por favor, Karina. Es más, ahí tiene un esquema, se puede dar una idea. Bueno, la representación de aquí, bueno, usted, por favor, trate de explicarnos lo que comprenda de ese famosísimo RH. ¿Por qué es tan importante conocerlo? ¿Por qué puede ocurrir una reacción alérgica o la famosísima anafilaxis? Por ejemplo, vamos a suponer el caso. Si nosotros no conociéramos o por error confundiéramos nuestro grupo sanguíneo y nos introdujeran una sangre que no nos conviene y no nos beneficia porque esto va a desencadenar la respuesta inmune, ¿por qué sucede eso? Por favor, Karina, ahí está el escenario y la pregunta inicial era, ¿qué es eso del RH? Bueno, yo entiendo como RH, que es la proteína que lleva la sangre. Ok, vamos a orientarnos un poquitito más. Cuando usted dice sangre, ¿a qué se refiere? Con eso es que la sangre ya sabemos. Es ese Bueno, fluido que glóbulos mantiene en rojos. circulación todo lo que esté. Ok, excelente. Entonces, enfocándonos en los elementos formes, es decir, en los eritrocitos. Hasta ahí todos de acuerdo. Perfecto. Entonces, esa proteína que usted nos está mencionando, es decir, el RH, entonces, ¿se encuentra o no se encuentra en la superficie del eritrocito? ¿Es lo que nos trata de compartir? Dependiendo si es positivo o si es negativo. Es como una licencia, ¿no? Que tiene para que no se active el sistema inmune. Ok, me gusta su concepto de la palabra es como si fuera un ID, dicen los anglosajones, ¿no? Mi identificación. Pero bueno, la aportación de nuestra estimadísima Karina es importante, la vamos a mantener aquí en un momentito en stand-by. Vamos a cederle la palabra a nuestra estimadísima Yo acepto el que había levantado la mano. Por favor, Yo acepto el, compártanos lo que tiene que decir. Oye, no. Siento que ya se me fue la idea, pero pues en sí es lo que dijo Citlali, es un factor que determina si es negativo o positivo. O sea, si la sangre lo tiene, quiere decir que es positivo. Y si no, pues es negativo. Y la sangre nos referimos a los eritrocitos, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, digo. Bueno, para nosotros, para entendernos, ok, si decimos sangre, no, es que nos vamos a confundir. Mejor preferiría que diga a los glóbulos rojos, se acabó, o a los eritrocitos. Porque si decimos proteínas en sangre, ¿o de qué estamos hablando? De, por ejemplo, globulinas, de anticuerpos, de todo lo que esté ahí disuelto, aparte de las células. Acuérdense que todo eso lo transporta la sangre. Entonces, efectivamente, perfecto. Muy bien, aclarándolo y para que quede claro para todo el mundo y que no haya dudas. Entonces, ok, tienen toda y absolutamente la razón. Nada más que ahí va. Es un poquitín más complejín, pero sí es cierto. Número uno, ya sabemos, recapitulando desde que habíamos mencionado con lo de biología del desarrollo, es decir, desde el momento de nuestra fecundación, tanto de los gametos femeninos, el óvulo o ovocito, y en el caso del gameto masculino espermatozoide, se unen formando un cigoto, es decir, una célula diploide. Desde ese instante, en ese momento, esas células ya son únicas, o sea, en el sentido de que tienen la combinación genética tanto de papá como de mamá. Entonces, toda la información que se junta de estas dos muestras o de estos genes van a configurar y van a estructurar un organismo humano completo. Y las proteínas que se van a expresar ya están definidas gracias a los genes tanto de mamá como de papá. ¿Desde cuándo? De cuando ocurre la fecundación, se forma el cigoto y empiezan la diferencia, o más bien, perdón, las mitosis sucesivas, llegas al estado de Moro, la blástula se implanta, empieza su desarrollo, la gastrulación, etc. Bueno, esto lo verán en su curso que viene, precisamente de biología del desarrollo, pero lo menciono rápidamente para que nos quede claro el por qué presentan ciertos humanos cierto tipo de proteínas de superficie en sus eritrocitos. Atención, tiene que ver por los grupos humanos.
como nosotros, nuestros ancestros, que ya conocemos muy bien, Homo sapiens, que se originaron desde África y que estos eran nómadas, se desplazaban por toda la superficie del planeta. Acuérdense que inclusive se llevó a cabo el proceso de la hibridación con los neandertalensis, que estos, al ser una especie distinta, pero bastante relacionada con nosotros, por lo consiguiente, también presentaban sus propios, en este caso, marcadores de superficie. Por eso cuando Citlali nos mencionó, es que es como su credencial. Totalmente de acuerdo. Todas, a ver, pregunta general, porque ya lo saben. ¿Cómo se les llama a las células que conforman a nuestro organismo que no son gametos? Porque de ahí se va a derivar todo esto que vamos a platicar. Sí, sí queda claro. Ok, todo lo que no sea gameto, ¿cómo le decimos a las células que conforman nuestro cuerpo? Sanguíneas, musculares, osteocitos. ¿O cómo? Todas. Es más, ¿cómo le decimos cuerpo en griego? Empieza con la consonante S. Digo, para que anoten los conceptos, porque probablemente, efectivamente, el soma, entonces, las células que conforman a nuestros tejidos y por lo consiguiente a nuestro cuerpo, ¿cómo les decimos? ¿Células qué? ¿Soma qué? Somáticas. Efectivamente, y todo lo que no sea célula somática, que sean germinales o que sean para la reproducción, a esas son a las que les decimos gametos. Entonces, enfocándonos con las somáticas, todas y cada una, a ver, ¿todas nuestras células somáticas presentan la misma información genética, sí o no? ¿Y por qué? Pregunta capciosa. Según yo, Sí, no, porque porque se si lo estudiamos y me... No entiendo su pregunta. Sí, ahí les va, pero sí lo contestó Diego, pero para todos otra vez. Todas y cada una de nuestras, incluyendo también los gametos, tendrán o no la misma información genética. Por ahí nos decía Diego, sí, ok. ¿Quién me dice que también sí o quién me dice que tal vez no? O todos estamos en el Pues tiene mismo los acuerdo y que 46 todas las células. cromosomas. Ok, perfecto. ¿Y de dónde vinieron esos 46 cromosomas? La mitad y la mitad, ¿no? A ver, ¿cuánto es la mitad de 46? Si lo partimos por 2. 23. La mitad de 40 es 20. La mitad, efectivamente. Entonces, ¿quién nos dio 23 y quién nos dio otros 23? Papá ¿Al y momento mamá. de qué? De la fecundación. Los gametos. Efectivamente, ahí está. Ojo, Exacto, los gametos, tanto masculinos, es decir, espermatozoides, como los femeninos en el caso del óvulo de nuestras mamás. Que dicho sea de paso, ¿de dónde obtenemos nuestras mitocondrias? Ya lo saben. Del Ya óvulo de pasaron la 5 madre. segundos, no es posible. Efectivamente, así es, del óvulo de nuestras mamás es en donde nosotros obtenemos nuestras mitocondrias. Por eso el famosísimo ADN mitocondrial materno, que de lo rastreamos y a dónde nos dirige, a dónde nos apunta al continente africano. Claro que también el cromosoma sexual Y, el de los varones, pues también apunta al África, ¿verdad? Pero punto y seguido. Entonces, claro que por supuesto que todas y cada una de nuestras células presentan la misma información genética. Por eso todos los eritrocitos de nuestro organismo presentan las mismas credenciales. Es decir, las mismas identificaciones o en términos más apropiados, los marcadores de superficie. Entre paréntesis, proteínas que se encuentran en sus membranas. Atención que esto es importante. Lo reitero entre todos. Ok, esas credenciales, de hecho me gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque es la identificación que tienen todas y cada una de nuestras células de nuestro organismo. ¿De dónde se originan esas proteínas? De la traducción de los nucleótidos. ¿Quiénes son los nucleótidos? Las unidades básicas estructurales de nuestro código genético, es decir, de nuestro ADN, del ácido desoxirribonucleico. De ahí, ya sabemos muy bien, sale del núcleo, el RNA mensajero, se traduce en los ribosomas para producir las proteínas. Y todas esas proteínas son exactamente las mismas credenciales o las mismas identificaciones que presentan todas y cada una de nuestras células. Por eso, en el caso de las células que se revelan, por ejemplo, bueno, en términos sencillos, es decir, las células cancerosas, estas tienen una pérdida de la identidad, de la credencial. Se la cortan, se la quitan, la pisotean y dicen, yo ya no quiero ser parte de este organismo. Me voy a valer por mí misma, voy a ser totalmente independiente y ya no voy a depender de nadie y voy a hacer lo que yo quiera.
inclusive tienen la facultad de desarrollar angiogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense nada más, qué abusadas. Los capilares que no le llegan, ya sabemos que los capilares son parte del sistema vascular, donde están precisamente transportándose desde los eritrocitos y todas las sustancias químicas, incluyendo los nutrientes. Entonces, si las células cancerosas dicen, ¿sabes qué? Como que no me está llegando mucho aporte de nutrientes, déjame liberar entonces las sustancias que me van a favorecer el fomento del crecimiento de capilares hacia donde me encuentro, para que seguirle alimentando de todo lo que produce el organismo, aunque yo sea independiente. Pero bueno, es un tema aparte. El caso es, como pierden su identidad, por eso cuando las natural killer, es decir, los leucocitos a granulocitos, llamados linfocitos T, entre paréntesis, natural killer, porque tienen las herramientas y las armas necesarias para reventar, bueno, si me permiten el término burdo, para reventar a las células que perdieron su identidad. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que dice, tú no eres del cuerpo, a ver, identifícate. A ver, pregunta capciosa y general, porque sí lo saben. ¿Cómo le dijimos que se le llama al tipo de comunicación celular que ocurre por contacto directo? Ejemplos, y sí lo mencionábamos, la natural killer y una célula cancerosa. ¿Cómo se llama ese tipo de comunicación? No es sinapsis, no es endocrina, no es parácrina, ¿qué es? Ni autócrina. Yuxtacrina. Bueno, empieza con la... Efectivamente, así es, tienen toda la razón. Entonces, cuando llega el linfocito T y descubre que esa célula ya no presenta sus credenciales, en términos sencillos, o sea, bueno, entre paréntesis, sus marcadores de proteína que se encuentran en sus membranas, ¿sabes qué? Tú no eres de aquí, eres una invasora, yo no sé de dónde saliste, pero no me voy a arriesgar a que hagas cualquier tontería y que puedas llegar a alterar la homeostasis del organismo, del cual mi función es mantenerlo y protegerlo, así que te destruyo y se acabó el problema. Se destruyó y se erradicó en este caso a eso que pudo haber ocasionado un tumor. Bueno, los diferenciamos, ¿no? Puede ser benigno, puede ser maligno. Benigno se contiene, se queda allí, no hace nada. El maligno sí, prolifera, sigue creciendo y realiza metástasis. Ese es el problema del cáncer. Y cuando no tenemos el sistema inmune bien capacitado, ¿por qué? Por el paso del tiempo, que se va volviendo, nos vamos envejeciendo. Ese es el problema. Ya no se van volviendo tan eficientes, pero punto y seguido. Entonces, si se fijan, todo esto se originó a partir de la fecundación de los gametos para la formación del cigoto, esta célula diploide que ya tiene entonces la información completa de los 46 cromosomas para la expresión de las proteínas que van a conformar, que son la estructura de nuestras células, incluyendo las credenciales, es decir, sus marcadores de superficie, lo que se encuentra en las membranas, lo que les permite identificarse. Por eso todos los eritrocitos de cada uno de nuestros organismos tienen las mismas identificaciones, es decir, ergo, las mismas proteínas que se están traduciendo desde nuestro código genético que todas comparten. ¿Por qué? Porque si somos estrictos, desde una sola célula que se formó desde la fecundación de los gametos de papá y de mamá, de ahí se replicó cientos de miles de millones de veces y todas comparten el mismo material genético. Por eso todas se conocen entre sí, porque todas son las mismas proteínas que están traduciendo de sus genes. Por eso los grupos sanguíneos son determinantes de cada persona. Ahora, inciso B, en el caso del RH, ahí les va. Sí, no ocasiona realmente una respuesta anafiláctica, es decir, en el sentido de que una respuesta inmune activa no es tanto el RH, sino más bien el grupo sanguíneo del que se trate. Por ejemplo, aquí lo que estamos apreciando en este cuadro comparativo son los grupos que existen en la actualidad, porque puede haber mutaciones, quién sabe posteriormente si haya más. En estos momentos, estos son los que tenemos actualmente. Entonces, es el grupo A, como en el caso de su servidor. Aquí, si se fijan, no dice ni RH positivo ni RH negativo. Realmente, el RH no es el que ocasiona el problema, sino estos marcadores, los cuales dividimos en las distintas letras vocales y consonantes. Bueno, en su mayoría son vocales. Nada más tenemos una consonante que sería la B y su combinación vocal y consonante. Pero para no confundirlos, tenemos 4 grupos principales sanguíneos en los seres humanos. Ojo, stand by, dejémosle a un ladito el famosísimo RH. Ahorita lo platicamos. Antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, los grupos que tenemos actualmente en la población humana, entrecomillado, la raza que sea, porque somos la misma especie, como en el caso de los perritos,
Es la misma especie, pero con variaciones en el caso del fenotipo, es decir, lo físico, lo que nosotros vemos, la apariencia. En el caso de nuestro genotipo, es decir, nuestro material genético, todas las células lo comparten. Por lo consiguiente, si yo soy del grupo A, todos mis eritrocitos van a ser del grupo A. Si alguien más tiene grupo B, pues todos sus eritrocitos van a ser del grupo B. En cambio, la combinación va a haber aquellos que presenten AB y aquellos que no tienen ningún inconveniente ni problema, que serían el grupo O. O sea, ellos podrían donar a todos los demás, o pueden, lo hacen. ¿Por qué? Porque no desencadenan la respuesta inmune. Si se fijan en el esquema, no presentan ningún tipo de marcador de superficie. Por esa razón, es lo que les dicen, son los donadores universales. Ahora, bueno, hasta aquí yo creo que queda claro, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestro material genético, de nuestra información genética, esta se traduce, esta se convierte en cierto tipo de proteína de marcador, de credencial, de identificación, que se ubica en las membranas de nuestras células. En este caso, hablando de los eritrocitos, de las hemáties. Ahora, pasando ahora sí con el famosísimo RH. Y atención, que no significa que seamos, entrecomillado, primitivos. Ojo, me explico el por qué. En el sentido de aquellos que sean positivos, como en el caso de su servidor. Y en mi caso, mi grupo sanguíneo es ARH positivo. ¿Por qué decimos así? Porque estoy manifestando una proteína de superficie. Insisto, de nueva cuenta, esta realmente no tiene un papel preponderante en el desencadenamiento de la respuesta inmune. Este más bien es un remanente, es un relicto de nuestros ancestros primates. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué se le llama RH? Porque cuando se descubrió, resulta que también hay un primate que vive actualmente en nuestro tiempo, en este planeta, que se llama Macacus rhesus, R-H-E-sus. Entonces dijeron, mira qué curioso, ese primate, ese macaco, también presenta una credencial, es decir, un marcador de superficie que es una proteína que la sangre de los seres humanos, también aquellos que la presentan, es similar. Por esa razón, RH significa rhesus, del mono, del macaco rhesus, y ojo, no significa que presentemos o que seamos primitivos o que seamos, todavía no hemos, entrecomillado, evolucionado, porque me ha topado con personas que lo creen, o sea, así como de, o sea, no entiendes realmente qué significa la evolución. Eso es un relicto, es un remanente, es como nuestro coxis. Acuérdense que, bueno, no lo hemos platicado, perdón, lo de las 5 características de todos los cordados, una de ellas es la colita postanal. Digo, en teoría se los explicarán en su curso de biología del desarrollo, ¿verdad? Pero para no extenderme demasiado, y si quieren lo seguimos platicando mañana porque es extenso, el caso es, cuando decimos que nuestro grupo, el grupo sanguíneo ya quedó claro, ¿por qué? Porque es nuestra genética, es lo que vamos a expresar en las proteínas de superficie, que si eres del grupo A o del B o la combinación AB o del O, que realmente no genera ese problema. No obstante, con el caso del factor RH, ese es un remanente desde nuestros ancestros. Si queremos verlo desde el Ramapithecus, es decir, desde los primeros primates que comenzaron a volverse erguidos para llevar una marcha bípeda, para caminar en dos extremidades, las posteriores, las piernas. Entonces, desde ellos, desde esos primates que conservaron ese vestigial, ese rastro, ese factor que es el famoso RH, que bueno, se les quiso comparar con los macacos rhesus. Por esa razón, aquellos que presentemos el marcador RH, insisto de nueva cuenta, no es que seamos primitivos, sencillamente acuérdense que, bueno, no sé si se los explicaron en bioquímica, pero la molécula de ADN es semiconservativa, sigue conservando propiedades o fragmentos a lo largo de las generaciones, semiconservativa. Y una de estas es precisamente el que genera, el que forma el factor RH, de quien supuestamente, bueno, lo comparan con el macaco rhesus, pero es de los primates de nuestra evolución como humanidad. Y el hecho de que lo tengamos o no, no nos vuelve ni mejores, ni peores, ni más evolucionados, ni menos. Sencillamente es un remanente que queda ahí como una clave o como una pista de lo que hemos atravesado como humanidad a través de la evolución, de cómo nos hemos ido adaptando a las circunstancias, a nuestros entornos y sobre todo a nuestra fisiología, incluyendo estas credenciales, me gustó su palabra,
que son las identificaciones proteicas que se encuentran en la superficie de nuestras membranas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Todo bien? Sí, ¿Con el todo bien. RH y los grupos sanguíneos? Todo Sí, bien. todo bien. Excelente, estupendo. Pues me da muchísimo gusto. Entonces, pues nada más me resta recordarles gracias a todas y a todos ustedes por su participación, su asistencia y su paciencia. Y entonces nos estamos viendo el día de mañana, miércoles temprano a las 7. Cuídense muchísimo y hasta mañana. ¿Sale? Bye. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias. Bye, cuídense.